Amigos, les doy una muy cálida bienvenida a esta sesión de la serie Transformación Posthumana. Soy el Dr. David Litva y hoy hablaremos sobre el capítulo 3. Son introducciones breves, a manera de adelanto. Y, al igual que en Jesus Deus, la idea es animarlos lo suficiente como para comprar el libro. Y, si es así, pueden seguir el contenido del libro con estos videos que funcionan como una especie de introducción. Usen estos videos como mejor les convenga. También los animo a que hagan preguntas y comentarios. Hay una oferta especial en el libro en Patreon. Avísenme si les interesa obtener una copia autografiada por mí. Las existencias son limitadas, así que avísenme por favor. El capítulo 3 se titula Platón y la moralización de la daimonificación. Para aquellos de ustedes que han leído el libro, sabrán que Platón es verdaderamente el eje del libro. Y, en muchos sentidos, mi interpretación de lo que significa convertirse en un daimon en la tradición griega es una interpretación platonizada, porque creo que Platón dejó muy clara la dimensión moral de este proceso, específicamente la idea de volverse puro. Por ejemplo, en Hesiodo. Platón conoce tanto a Hesiodo como a Empédocles, y en Hesiodo, la generación dorada es dorada por naturaleza. Simplemente son buenos seres humanos, los primeros seres humanos que son buenos. Y en Empédocles, los humanos pasan por un proceso de evolución moral, o debería decir física, al reencarnarse en cada forma de vida y luego emerger como humanos, y después emerger como algo más grande que un humano tras muchas vidas y muchas ocupaciones. Platón toma la idea de la reencarnación de Pitágoras y Empédocles y la utiliza como una especie de hipótesis de trabajo. Pero en lo que en verdad quiere hacer hincapié es que, a medida que evolucionamos, esa purificación es más que una purificación religiosa. Va más allá de abstenerse de comer carne y productos animales, almas vivientes. Se trata de verdaderamente alcanzar la virtud. Los griegos nos aportaron su definición de virtud. Es decir, ellos sistematizaron lo que entendían por virtud. Aristóteles fue el más famoso de todos y también el discípulo más famoso de Platón. Si recuerdan el capítulo sobre Hesiodo, hablé sobre individuos que fueron convertidos en daimones debido a su relación especial con un dios en todo derecho. Esto pasa con Faetón y los gobernantes políticos. Lo mismo pasa con los iniciados órficos que intentan forjar una relación con Dioniso, y en este caso, específicamente con Perséfone, la madre de Dioniso. Para Platón, hay una especie de democratización porque una vez que abres la daimonificación a un grupo grande o a cualquiera que sea virtuoso, entonces potencialmente la abres a un grupo más grande de personas. La tesis del capítulo en realidad es que Platón hizo de la purificación una cuestión de obtener virtud moral y política. Y, por supuesto, Platón es quien define qué son la virtud moral y la virtud política, pero el concepto es un tanto ambiguo. En todas y cada una de las épocas, los conceptos de moralidad y virtud cambian y se transforman. Pero lo importante para Platón es que solo quienes son buenos y buscan el bien de los demás, quienes ayudan, protegen y se preocupan no solo por sí mismos, sino por toda la comunidad política, son los que se convierten en daimones. A medida que Platón desarrolla en cada diálogo individual lo que quiere decir, vemos que hace énfasis en diferentes aspectos. Por tanto, tenemos que tomar cada diálogo individual por su cuenta. Si tienen tiempo, los animo a todos a repasar sus conocimientos sobre Platón. Y tal vez consideren leer uno o varios de los diálogos completos mencionados aquí, para que se den una idea del contexto. Por supuesto, el personaje principal en la mayoría de los diálogos de Platón es Sócrates, su maestro. Ignoramos qué tan cercanos eran ellos dos en la vida real.
Como sabrán, Platón y Sócrates eran muy diferentes. Pero con el tiempo quedó claro que, en efecto, había distintas versiones de Sócrates dependiendo de a quién le preguntaras. Sócrates murió en el 399 y cuando Platón empezó a escribir, cada vez más puso sus propias ideas en boca de Sócrates. Pero una de las cosas en las que la tradición estuvo de acuerdo fue que Sócrates tenía algo llamado daimonion. Y, según el banquete de Platón, este daimonion era algo así como una voz dentro de la cabeza de Sócrates que le decía que no hiciera cosas, más bien, ciertas cosas. Y él siempre obedecía a esta voz y todo siempre le salía bien. Obviamente está abierto a interpretación sobre qué era exactamente, pero lo interesante es que, evidentemente, el daimonio no era algo que estuviera separado de la conciencia de Sócrates. En sí mismo, era una especie de conciencia superior, su yo superior. Y al seguir eso, fue que entonces pudo distinguir este yo superior de sus demás elementos, o por así decirlo, su yo inferior, su carne. Según Platón, argumentó en su lecho de muerte que nosotros somos nuestras almas. Y dio una serie de argumentos que mostraban por qué el alma existiría después de la muerte. Y aunque para tristeza de muchos, el daimonio no se menciona en ese diálogo en particular, sí se menciona en varios otros diálogos de los que hablaremos ahora. El banquete de Platón es el diálogo favorito de muchos, porque es muy divertido. Trata sobre 6 hombres en una fiesta después de cenar que se emborrachan y no recitan historias de amor, sino discursos en honor al dios amor. Y al final, uno de los aspirantes a discípulos de Sócrates irrumpe en la fiesta y todo se convierte en un caos. Pero antes de que esto suceda, el propio Sócrates pronuncia un discurso y atribuye gran parte de lo que sabe a una especie de profetisa llamada Diotima. Y en este discurso atribuido a Diotima, un daimon se define cuidadosamente como un ser de estatus intermedio, un ser que es como un hada, un barquero que transporta las oraciones hacia lo alto y luego, de regreso a la tierra, Dao otorga dones divinos. Por así decirlo, dones de los dioses superiores. Y estos son los seres que supuestamente controlaban las religiones institucionales. Y estos eran los seres que, en tiempos de Platón, recibían los sacrificios de animales, pronunciaban los oráculos en los templos y eran objeto de los hechizos. Se trata de una especie de gerencia media, pero para Platón la gerencia media es algo bueno. No tiene nada de malo. Son seres buenos. No son el bien. Aspiran hacia el bien. Desean el bien. Y es por eso que Eros es Eros. Él siempre está, es decir, es por eso que Cupido siempre aspira a cumplir su amor. El amor siempre aspira a completarse al vincularse con el amado, y es ese deseo por el amado, el deseo por algo bueno, lo que demuestra que Eros o Cupido es en sí mismo un daimon. Cuando pasamos a la República de Platón, es un cambio hacia lo político porque el objetivo de la República es imaginar o soñar con la ciudad ideal, a cual se le podría calificar de ser una cuidad verdaderamente justa. ¿Cuál es la ciudad que corresponde a la justicia? ¿Y cómo se relaciona la justicia en el alma con la justicia en la ciudad? Estas son las preguntas principales que hace la República o la Politeia. En este diálogo, la daimonificación se concede a aquellos que ejemplifican una virtud claramente política y específicamente, Platón menciona la valentía en la guerra. Los grandes soldados que mueren como héroes en el campo de batalla son los que son daimonificados y ellos son a quienes se les otorga un culto estatal después de la muerte. Creo que existe cierta duda sobre si aquí Platón está siendo pragmático y en realidad no cree que las personas se conviertan en daimones.
pero a partir de otros diálogos queda bastante claro que él sí cree que las personas se convierten en daimones. Así que el culto estatal es algo real o corresponde a algo real y no es solo una cuestión de justificación política. Después de la muerte, estos daimones se convierten en protectores del Estado. No solo son los soldados quienes reciben este honor. Para Platón, son los reyes filósofos que a su vez reciben el nombre de guardianes o fílaques, quienes, al morir, también se convierten en daimones o son reconocidos como seres daimónicos. Se convierten, por así decirlo, en los principales guardianes del Estado, héroes deificados, pero específicamente daimones, porque, por supuesto, no sustituyen a los dioses del Estado, sino que pasan a formar parte de la gerencia media, por así decirlo. El Crátilo de Platón es un diálogo sobre el lenguaje que intenta comprender el significado de las palabras a través de su etimología. Les recomiendo este diálogo si es que les gusta este tipo de temas. En este diálogo se democratiza la daimonificación. Se vuelve accesible para cualquiera que realice actos virtuosos en la tierra. No está destinada solo a una clase política en particular ni nada por el estilo. Y para Platón, una de las mayores virtudes no es solo la valentía, sino la sabiduría. Él destaca específicamente a los sabios como aquellos que pueden ser objeto de daimonificación y parece que incluso podían ser reconocidos como daimones mientras aún estaban vivos, antes de morir. Platón se remonta al lenguaje poético y relaciona la palabra daimon con daimon, que significa el que sabe, algo así como un sabio. Y dice que de ahí proviene el término daimon. Ahora, probablemente no tenga razón en cuanto a la etimología, pero este es un diálogo un tanto juguetón y simplemente está tratando de hacer que el término parezca natural dentro de la lengua, por así decirlo. Finalmente, el Taimeo, uno de los diálogos medios de Platón, nos ofrece una historia diferente sobre el daimon, lo cual nos hace regresar al punto de partida y crea una buena inclusio con Sócrates. En el Taimeo, que es una historia de la creación donde vemos al demiurgo o creador de Platón, quien también es un ser bueno que intenta hacer el mejor de todos los mundos posibles siguiendo un modelo. Este creador hace a los seres humanos, y cada ser humano tiene un us preexistente, es decir, una mente, y todos estamos encarnados. Y la parte más elevada de esta mente es el daimon. Parece que Platón se refería a él como el alma superior. Y a todos se nos asigna un daimon como un yo superior, como una especie de guardia y guardiano protector, un ángel de la guarda, por así decirlo. Pero el ángel de la guarda no está separado del yo. Se le llama compañero de cuarto o sunoikon del yo. Y nuevamente, al final el punto es volverse moralmente bueno para que uno se identifique plenamente con ese yo superior, igual que Sócrates. Así que, en efecto, todos tienen un daimonion y en ese sentido todos son como Sócrates. Sócrates, el modelo de la daimonificación, deja de ser el único poseedor de ese don especial. El daimonion se universaliza. Y así es como la daimonificación, al ser completamente democratizada y totalmente moralizada, se concreta. Platón murió a fines del siglo IV a.C., más de 400 años antes del nacimiento de Jesús. Y a manera de justicia poética, con el paso de las décadas y siglos, Platón mismo fue daimonizado. Se decía de él, según la tradición, que mientras yacía moribundo, cantó un himno de agradecimiento a su propio daimon. Fuentes posteriores nos dicen que un oráculo autorizó la veneración del alma de Platón como un daimon. Apuleyo lo veía como un héroe y Ático consideraba que poseía una naturaleza divina, específicamente una naturaleza daimónica. Estos dos son platónicos posteriores. Estas son las tradiciones en las que se basó Platón para escribir lo que escribió y, en efecto, terminó convirtiéndose él mismo en parte de su propia tradición de daimonificación. Para cerrar, solo quiero agradecer a todos por acompañarme.
Este fue el capítulo 3 de mi libro, Transformación posthumana en el pensamiento del Mediterráneo antiguo. Espero que consigan el libro y lean las notas para obtener toda la información de las fuentes y todos los detalles enriquecedores que están ahí para que los consulten. En verdad agradezco su tiempo. Dejen un like y un comentario si tienen alguno y nos vemos para la próxima.